Hay algo que es muy curioso y que a mí me llama mucho la atención, que ocurre en nuestra vida diaria, en la vida diaria de muchas personas que conozco. Y es que a veces intentamos cambiar lo que nos ocurre fuera, pero porque no entendemos lo que está ocurriendo dentro. Cuando empezamos a darnos cuenta y a observar esto con un poco más de claridad, aparece algo muy interesante, que muchas de las cosas que pensábamos que eran problemas externos, en realidad tienen relación con nuestro estado interno. Con estas diapositivas vamos a recorrer varias ideas que van a ayudarte a comprender mejor cómo funciona tu mente, tus emociones y la conciencia en situaciones muy cotidianas. En esta primera imagen vamos a hablar de algo que normalmente no relacionamos con la conciencia, que es el dinero. Muchas veces pensamos que nuestra relación con el dinero tiene que ver solo con las matemáticas, el control o disciplina, pero en realidad muchas conductas económicas están reflejando algo mucho más profundo. Reflejan cómo está nuestro sistema nervioso. Cuando alguien compra impulsivamente, gasta sin pensar o entra en ciclos de deudas, muchas veces no está intentando comprar algo material, está intentando regular una emoción interna, calmar ansiedad, llenar un vacío o bien aliviar una tensión. Por eso el dinero muchas veces no habla solo de economía, habla también del estado emocional y de esa regulación interna que cada uno de nosotros tenemos dentro. Con esta segunda diapositiva, que es el poder espiritual de decir no. Decir sí constantemente puede parecer algo muy positivo, pero muchas veces ese sí nace de nuestro miedo interior. Miedo a decepcionar, miedo a perder el vínculo, miedo a que los demás se enfaden. Cuando una persona vive desde ese miedo es cuando nuestra energía se dispersa. Empieza a decir sí a cosas que en realidad no siente. Y poco a poco lo único que consigue es que se va desconectando de su propio centro, de su propio eje. Decir no de forma consciente no es rechazar a los demás, es una forma de ordenar el propio campo interno. Es poner un límite sano que protege nuestra energía y nuestra claridad. Cuando alguien aprende a decir no desde la calma, ocurre algo muy interesante, que su energía deja de dispersarse y empieza a aparecer mucha más coherencia interna en su vida. El subconsciente como un sistema operativo. Imagina que tu mente consciente es como una pantalla de ordenador. Es la parte visible, es donde pensamos, analizamos y tomamos las decisiones. Pero la mayor parte del funcionamiento de nuestra vida no ocurre ahí, ocurre en nuestro subconsciente. El subconsciente funciona como el sistema operativo profundo. Ahí es donde están todos los programas emocionales, las memorias y los patrones que estamos repitiendo sin darnos cuenta. Por eso muchas veces intentamos cambiar algo en nuestra vida solo con nuestra mente consciente, pero es como intentar cambiar un programa tocando solo la pantalla. El verdadero cambio ocurre cuando empezamos a reconocer esos patrones que están funcionando en el fondo. Nuestra alma contra nuestra identidad defensiva. En el proceso del crecimiento personal aparece una distinción que es muy importante. Una cosa es el personaje que hemos construido para sobrevivir y otra cosa es la esencia profunda de la persona. El personaje suele nacer en la infancia. Se crea para adaptarse, encajar o protegerse. Ese personaje vive en alerta, en modo supervivencia. Siempre intenta anticipar problemas o controlar lo que puede pasar. En cambio, la esencia funciona de otra manera. No necesita defenderse constantemente, no necesita demostrar nada a nadie y cuando una persona empieza a conectar con esa esencia, con su propia esencia, aparece algo diferente, mucha más calma, mucha más claridad y una sensación de coherencia no solo externa, sino también interna. Si vemos la vida como un juego espiritual,
aparece una idea que puede cambiar completamente nuestra perspectiva de la vida. Muchas veces vivimos como si fuéramos una ficha moviéndonos por un tablero, reaccionando siempre a lo que ocurre, intentando controlar las jugadas o simplemente intentando no perder. Pero también podemos mirar la vida de otra forma diferente. Podemos verla como si fuera un juego de conciencia. El cuerpo y la personalidad serían el avatar, el jugador, con el que estamos interactuando en este mundo. Pero detrás de ese avatar, hay algo más. Hay una conciencia que observa, que aprende y que decide. Cuando recordemos o cuando recordamos esto, la forma de vivir cambia completamente. Dejamos de sentirnos atrapados por el tablero y empezamos a jugar con mucha más claridad en este juego que es la vida. Y con esta última diapositiva, el cielo no es un lugar, es un estado de conciencia. Muchas veces pensamos que la espiritualidad consiste en escapar de la vida o de los problemas, como si la iluminación fuera alejarnos de la parte humana. Muchas veces el proceso es justo al revés. No se trata de escapar de nuestro cuerpo, se trata de volver a nuestro cuerpo, volver al presente. El cielo no es necesariamente un lugar al que se llega después. Es un estado interno que aparece cuando hay mucho más orden dentro de nosotros mismos, cuando dejamos de luchar constantemente con la realidad, con nuestra vida, y cuando aprendemos a habitar nuestra propia presencia con mucha más calma. Por lo tanto, si alguna de estas ideas te ha resonado, recuerda algo muy simple, que muchas veces intentamos cambiar lo que ocurre fuera de nosotros creyendo que está fuera, pero que el cambio empieza cuando empezamos a observar lo que ocurre dentro de nosotros mismos. Aquí, en ese pequeño espacio que aparece entre el impulso y la respuesta, ese espacio empieza algo muy importante, que es mucha más conciencia, mucha más claridad y más libertad interior. Si esa semilla te ha ayudado a ver algo con más claridad, el espacio donde estamos trabajando esto de forma continua es en las formaciones Creando una vida a tu medida y las 7 capas de la conciencia humana. Esto no es solo información, es una práctica que venimos sosteniendo día a día. Así que si lo sientes, puedes ponerte en contacto conmigo. Gracias.